بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los imames inmaculados de su descendencia. En esta última sesión acerca de las corrientes y escuelas teológicas en el Islam, hablaremos sobre los gulat. Veremos quiénes son los gulat. Los gulat son aquellos que practican el gulú. Este es un tema que vamos a hacerle una introducción para explicar bien qué es lo que uno quiere decir con el gulú y quiénes son los gulat. Puesto que hay una falta de delimitación conceptual, no hay una delimitación conceptual clara, y esto lleva a que naturalmente se produzcan confusiones, se dispongan dentro de estas sectas o grupúsculos a algunas que realmente no reúnen las características, y también no se integran a otros que sí reúnen todas las características. Es por eso que el tema necesita una mayor explicación. Lingüísticamente, gulú significa salirse del objetivo, transgredir un límite, pasarse de la raya, por decirlo en palabras breves y simples. De esa manera, cualquier salida del punto de equilibrio se denomina gulú. En cuanto a eso es idiomáticamente hablando. En cuanto a su aceptación terminológica, cómo se usa este término, no encontramos una definición abarcadora para el gulú. Pero de las palabras de los sabios que han tratado este tema, podemos concluir cuáles son las formas de aplicación del mismo. Por ejemplo, dijo el sabio Ibn Manzur, la frase en árabe gala fiddin wal amr significa extralimitarse en la religión y en un asunto. Significa sobrepasarse de los límites. Y esto es tomado de la ley del Sagrado Corán, que dice: La taglu fi dinikum, no os extralimitéis en vuestra religión. Y esta es una frase que se dirige a aquellos que tomaron a Jesús, hijo de María, con ambos sea la paz, como divinidades, que exageraron lo que ellos pensaban del gran profeta Jesús, hijo de María. En esta materia de las corrientes y escuelas en el Islam, se denomina gali. El que practica el gulú es el gali. El plural de gali son los gulat. A veces encontraremos que simplemente estará esto puesto como el nombre de aquellos que practican el gulú. Otra vez estará puesto como los gulat, lo cual es indistinto. ¿El gulú se encuentra en las religiones anteriores al Islam? Claro que sí. De manera que los judíos invocaron la divinidad para el profeta Uzair, Esra. Respecto a quien algunas narraciones dicen que es aquel que es mencionado en el Sagrado Corán en las palabras que dicen: o como aquel que pasó por una aldea encontrándose esta en ruinas y dijo: ¿cómo es que Dios resucitará esto después de muerto? Y he ahí que Dios lo hizo morir por 100 años y luego le resucitó. Esto fue un milagro para este profeta en especial, lo que hizo que algunos judíos pensaran sobre él lo mismo que pensaron los cristianos en relación al profeta Jesús, con él sea la paz, e invocaron su divinidad. A este respecto dice el Sagrado Corán: y dijeron los judíos, Uzair es el Hijo de Dios, y dijeron los cristianos, el Mesías es el Hijo de Dios. Talos los que expresan sus bocas, remedan con ello las palabras de quienes descreyeron con anterioridad. Es por eso que el Sagrado Corán nos transmite que ellos fueron reprochados, vedándoseles realizar tales falsas afirmaciones.
Dice entonces, es ahí que viene esta frase que ya hemos hablado antes, la cual ya nos hemos referido antes, que dice, oh gente del libro, no os extralimitéis, la taglu. Y aquí usa el verbo la taglu, que de ahí viene el gulú, o la exageración. Oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión y no digáis sobre Dios sino la verdad. De esta forma vemos que no es extraño que haya ingresado entre algunos musulmanes esta idea del gulú, esta idea de la exageración, a causa de su roce con la gente del libro, a causa de manifestaciones similares a estas otras que en definitiva son ajenas al Islam. Los musulmanes tuvieron roces con pueblos judíos, cristianos, zoroastrianos. Algunos que traían en su bagaje cultural, en las civilizaciones, en su conocimiento heredado de las civilizaciones anteriores, traían estas ideas. Algunos que se islamizaron, otros que pretendieron que se habían hecho musulmanes. La cuestión es que tanto uno como otro terminó influyendo en las creencias de algunos musulmanes débiles de intelecto, débiles de fe. Y así como otras religiones no estuvieron a salvo del gulú o extralimitación por parte de algunos de sus seguidores, el Islam también, o dentro del Islam, algunos musulmanes cayeron víctimas de estas creencias. Y digo víctimas porque realmente, si bien se respetan las creencias de las personas, aquí hay una condición ilegítima en cuanto a esta pretensión de que tal creencia es islámica. Puede haber diferentes interpretaciones en el Islam, pero hay unos límites que no se puede sobrepasar. Hay cuestiones que son necesarias en el Islam, de necesaria creencia, como por ejemplo que el profeta del Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, es el sello de los mensajeros, es el último de los mensajeros. Cualquier grupo que pretenda que vino un profeta después de él, o alguien que pretenda ser un profeta, o que proclame una condición divina, realmente es algo que ya queda alejado de la legítima concepción del Islam. No hay división entre los musulmanes, no hay diferencia, entre los musulmanes chiitas o sunitas en cuanto a que haya surgido el gulú o la exageración entre ellos. Se puede entonces dividir a los gulat, aquellos que practican el gulú o la exageración. Pero podemos dividirlos en dos. Aquellos grupos de gulat atribuidos al chiismo y aquellos grupos de gulat atribuidos al sunnismo. Esta atribución, la palabra atribución aquí es muy importante porque no necesariamente indica una pertenencia legítima o real, sino una mera atribución. Si bien han surgido grupos que exageraron en las cuestiones religiosas, pasándose de la raya, traspasando estos límites consabidos para estos postulados necesarios de la religión del Islam, aún así se atribuyen los autores de los libros sobre divisiones, corrientes y divisiones en el Islam, han sido un poco injustos, adjudicando todo el peso de la atribución del gulú al chiismo. Y de esta forma, historiadores, estudiosos, muy pocas veces atribuyen el gulú en el Islam a alguna corriente fuera de la Shia.
y siguen de esta manera la línea que trazaron los gobiernos hostiles a la escuela de Ahlul Bayt a lo largo de las épocas, puesto que generalmente estos sabios, cuyos libros eran más difundidos, quienes tenían el apoyo de los diferentes gobiernos, escribían, o lo que escribían, lo hacían de una manera que satisfaciera a los mismos. A pesar de que lo que hemos ya mencionado sobre que las creencias de la Shia, de cuáles serían las creencias de la Shia, cuáles son aquellas cosas que dividen, la cuestión fundamental, por ejemplo, que divide a los Shias de los sunnis, que es la cuestión acerca del califato, y las cuestiones que se dieron después, por una cuestión ya de desarrollo histórico y cronológico, de cómo se fueron desarrollando las ciencias, aceptando o no la explicación de los imames de Ahlul Bayt, a quien el mismo profeta del Islam consideró como similares al Sagrado Corán, de forma tal que dijo: el Corán y Ahlul Bayt no se separarán hasta que vuelvan a mí en la fuente. Así que aquellos que siguieron las tradiciones según las enseñanzas de los imames de Ahlul Bayt, o que pretenden hacerlo, es el grupo de los chiitas. Y los que tomaron el conocimiento tanto de Ahlul Bayt, pero sin considerarlos inmaculados, como de otros compañeros del profeta del Islam y de otros compañeros de los compañeros, los tabi'ín, son los sunitas. Hablar de creencias exageradas, creer que una persona tiene un cargo divino, una situación divina, o que haya un profeta después del último profeta del Islam, o el hecho de considerar lícitas cuestiones prohibidas expresamente en el Islam, a un punto que ya no quedan dudas. Puede haber dudas en alguna cuestión secundaria, aún los detalles de una cuestión secundaria, pero hay unas cuestiones principales y básicas, como por ejemplo los embriagantes están prohibidos en el Islam. Esto es algo que no tiene ninguna duda, ningún cuestionamiento. Cualquier persona que conoce un poco sobre lo que es el Islam y la religión islámica sabe que ese es uno de sus fundamentos. O por lo menos, si no un fundamento, obviamente no un fundamento de principios de la creencia, pero sí uno de una de las cuestiones más básicas que se conocen sobre el Islam. Como sea, si bien la mayoría de los gulat y sus divisiones han desaparecido, los estudiosos tanto antiguos como contemporáneos han incurrido en la mezcolanza de confundir entre estos grupos de gulat y la Shia en general, y sobre todo con la Shia duodecimana, ya sea por ignorancia o ya sea intencionadamente. Y para hacer esto, algunos sabios hostiles, autores hostiles a Ahlul Bayt, como lo fue Ibn Taymiyya, ya hemos estudiado acerca de Ibn Taymiyya, quien negaba las virtudes de Ahlul Bayt, quien negaba las virtudes del Imam Ali, quien justificaba las masacres cometidas por los omeyas, incluso la masacre cometida por Yazid, llegando incluso a decir que a lo mejor tal vez se arrepintió. Bueno, autores como Ibn Taymiyya, que realmente fueron hostiles a Ahlul Bayt, al hablar acerca de los diferentes grupos en el Islam, utilizaba una expresión general que es ar-Rafida. Rafida significa man rafada, quien rechaza el califato de los primeros califas, Abu Bakr, Omar y Osman, o por lo menos la condición legítima de esos califatos, él los considera todos dentro de un solo grupo. Y estarían los chiitas, estarían y varios otros grupos más, ya incluiría incluso en algún sentido a los jareyitas por no aceptar a Osman bin Affan, y de esta manera incluye dentro de los Ráfida, de los que rechazan, a los grupos de los Gulat, confundiéndolos con los grupos de la Shia. Y simplemente dice: las creencias de los Ráfidas son las siguientes. Y habla que los Ráfidas piensan que después del profeta hubo otro profeta.
o que la profecía, los ráfidas creen que la profecía, que el ángel Gabriel se equivocó, se confundió y en lugar de entregarle el mensaje al Imam Ali, se lo entregó al profeta Muhammad. Astaghfirullah. Dios me perdone por proferir estas cosas, pero es así como autores malintencionados como Ibn Taymiyyah hicieron estas mezcolanzas a sabiendas. Y utilizaron este término, la ráfida, para hablar de la Shia en forma general e impugnarles de manera que agrupan las diferentes creencias, de manera que agrupan las creencias de diferentes sectas extramilitadas con las creencias de otros. Por ejemplo, Ibn Taymiyyah menciona muchas creencias corruptas y cuestiones extrañas y las atribuye a la ráfida en forma general, lo que lleva al lector a pensar que todas estas son creencias de la totalidad de las divisiones de la Shia. Pero después de dedicar varias páginas al respecto, se desdice, se contradice, diciendo: es menester saber que los dichos y acciones reprochables que recaen bajo el género Shia, si bien son muchos más que los mencionados, tal vez no todo esté presente en los imamíes duodecimanos ni en los zeidíes, sino que se encuentra en las sectas Galia, las que practican el gulú, las sectas extralimitadas, y en mucha de su gente simple. Vemos que, primero, tiró la piedra y después no se hizo cargo, simplemente hizo una mención ambigua sobre que de todas estas creencias, las cuales no señaló cuáles pertenecen a cuál grupo, tal vez los shias que creen en dos imames, los shias duodecimanos, no tienen estas exageraciones. El problema se resume en el hecho de que muchos de estos desviados y gulat invocaban el amor a Ahlul Bayt, lo pretendían, y puesto que el origen de la mayoría de estas divisiones y el movimiento fue la ciudad de Kufa, lugar donde fue un encuentro de diferentes culturas, de diferentes civilizaciones, conformaba un punto de fricción, por encontrarse en ella muchos de los poseedores de las creencias anteriores heredadas por los habitantes originales, como los manauíes, los dualistas, quienes surgieron en el seno del zoroástrico, y así también con personas que provenían de las religiones de la India y otras zonas limítrofes al entonces territorio del Islam. Es así que la difusión de estas creencias encontró lugar entre las personas simples y los débiles de carácter. La elevada posición que gozaba Ahlul Bayt hacía que muchas de estas personas que tenían estas pretensiones los usaran a ellos como excusa para lograr poder sobre gente simple, transmitiendo estas ideas y atribuyéndolas a Ahlul Bayt, siendo los mismos imames de Ahlul Bayt, con ellos sea la paz, quienes se desentendían de tales creencias. Los imames de Ahlul Bayt se percataron de esos planes y advirtieron a sus seguidores. Entonces el gulú puede comenzar avanzando gradualmente, la exageración. Puede avanzar gradualmente desde exagerar algunas virtudes de algunas personas hasta terminar por elevarles hasta la categoría de profeta o hasta darles posición y jerarquía divina. Y ese es un problema, y es aquí donde ya volvemos a lo que dijimos al principio de esta sesión, que no existen unas pautas claras para definir el gulú, porque simplemente exagerar en algunas virtudes no saca a alguien del Islam. No podemos decir que si alguien tiene unas virtudes que realmente no las tenía, es para considerarlo incrédulo en el Islam, un kafir. Pero cuando ya se sobrepasa y transgrede, y alguna de sus afirmaciones transgrede aquellas cuestiones consabidas en el Islam como límites, como una marca, como una línea roja y una marca de no retorno, como no creer que el profeta del Islam fue el último de los profetas o darle a la persona categoría divina, es ahí donde el gulú ya queda deslegitimizado. Se deslegitimiza precisamente por contradecirse con cuestiones básicas en el Islam. En este caso, los libros de hadith están colmados de virtudes inventadas para algunos compañeros que fueron introducidas en los días del califato omeya. Los omeyas inventaron virtudes para muchos de los compañeros, para de esa manera tratar de compensar o rebatir o refutar
la cantidad de virtudes que se mencionaban sobre Ali ibn Abi Talib, esa misma persona, con él sea la paz, la misma persona que ellos insultaron desde los púlpitos por espacio de más de 60 o 70 años. Entre estos hadices inventados hay muchas cuestiones atribuidas. Están, por ejemplo, son los hadices de las muafiqat de Omar ibn al-Khattab. Hay muchos hadices, por ejemplo, que exageran sobre la persona del segundo califa, Omar ibn al-Khattab. Por ejemplo, dicen que él tenía una opinión y el profeta tenía otra opinión diferente. Y después llegaba la revelación del Sagrado Corán apoyando la opinión que tenía Omar. Y de esta manera era el profeta y el que estaba equivocado. Y eso no pasó una vez o dos, sino muchísimas veces. Y todos esos hadices se llaman las muafiqat de Omar ibn al-Khattab. Vemos aquí hay una exageración clara, pero al tratar de exagerar la virtud de un compañero se lo hace menoscabando la persona del profeta del Islam. O por ejemplo otros hadices en los cuales se dice que incluso que Dios se manifiesta a la gente en general, de una manera general, y que se manifiesta a Abu Bakr en una manera particular. O que los ángeles se avergüenzan ante Osman y narran cuestiones donde el profeta había estado en una situación no muy decorosa y llegó Abu Bakr y no pasó nada, llegó Omar, no pasó nada, y cuando le dijeron al profeta que estaba llegando, Osman se preocupó y le dijeron ¿por qué? Dice, no, es que Osman es muy pudoroso, ante él se avergüenzan los ángeles. Por lo tanto, Omar tenía más pudor y recato que el mismo profeta. Bueno, son cuestiones así que lamentablemente se han transmitido en los libros a causa de todo este ataque cultural que se realizó en la época de los déspotas y tiranos gobernantes omeyas para tratar de elevar a algunos compañeros y de esta manera tratar de eclipsar las virtudes de Ali ibn Abi Talib. Incluso hay virtudes exageradas sobre Aisha, al Mu'minin o Talha y Zubair, que fueron quienes combatieron a Ali, a pesar de que él era el imam y el califa, según cualquier criterio, debía ser obedecido por el consenso de todos los musulmanes. Y a pesar de eso, vemos que toda esa sangre que corrió entre musulmanes, causada por aquellos que se rebelaron por el califa, es como si no hubiera pasado. Y toda esta concepción que se tiene hoy en día sobre las diferentes personalidades de los comienzos del Islam es por aquello que fue sembrado o que fue alentado en la época de los diferentes gobiernos tiranos como los omeyas o los abasidas. Así también tenemos el gulú, extralimitación de algunos sufis respecto a sus maestros y el hecho de pretender para ellos asuntos absurdos, elevándolos a veces por sobre la posición incluso de los profetas. Hay una secta incluso hoy en día, no importa el nombre, secta sufi que pretende que su personaje principal será el maestro del Mahdi, el maestro del Salvador del final de los tiempos, el maestro de ese Salvador que anunciaron todas las religiones, y es precisamente con eso que se va a cumplimentar este mensaje. Toda esta historia de las religiones, toda esta historia de la humanidad está esperando a ese Salvador del final de los tiempos, y que el maestro de ese Salvador es este personaje sufi. Esto también es una exageración, y vemos que ya roza lo ilegítimo, y hemos dispuesto como legítimo o ilegítimo aquellas nociones que realmente son de una aceptación indiscutible dentro del Islam. Por ejemplo, está la secta Rabandía, que no era chiita ni nada por el estilo. Se ha extralimitado respecto a los califas abbasíes, al punto de llegar al límite de la incredulidad, desde que esta secta ha invocado que
que un descendiente de Muhammad ibn Hanafiya, uno de los hijos del imam Ali ibn Abi Talib, el hijo que él tuvo con Al-Hanafiya, por eso el llamado Muhammad ibn Al-Hanafiya. Este era Abu Hashim, Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya, o sea, nieto de Muhammad ibn Hanafiya. Ya hablamos acerca de él cuando hablamos de la quisanía, en forma ligera, como para vengar el asesinato del imam Hussein. Al-Mukhtar había hecho su levantamiento, y en ese levantamiento, o tras ese levantamiento, había considerado como líder al tercero de los hijos varones de Ali, que es Muhammad ibn al-Hanafiya, y que hay una secta que después consideró que la línea del imamato era a través de él. Algunos dijeron a través de su descendencia y otros que terminaba en él, y que el mismo Muhammad ibn al-Hanafiya es que se escondió y es el más escondido. Bueno, esta secta de los Rawandi había invocado que Abu Hashim, Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya, o sea, nieto de Muhammad ibn Hanafiya, transmitió la wasía o la sucesión que le había llegado a él a través de la línea del imam Ali, Muhammad ibn Hanafiya, hasta llegar a Hashim, en el cual esta sucesión, Muhammad ibn Abu Hashim se la transmitió a Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, uno de los descendientes de Al-Abbas, el tío del profeta, de quienes descienden realmente sí los abbasidas. Y cuando este murió, encontrándose en el territorio de Asharat, en la región de Siria, le entregó la sucesión a través de su padre Ali ibn Abdullah, puesto que Ali aún era pequeño, por lo tanto él era el imam. Y no solo era el imam, era el profeta y era Dios mismo. Y era el sabio por sobre todas las cosas. Y quien lo conociera ya podría hacer cualquier cosa que quisiese. Quien conociera a este personaje podría hacer cualquier cosa ilícita, podría hacer cualquier milagro. Luego esa sucesión de Muhammad ibn Ali fue legada a su hijo Ibrahim ibn Muhammad, apodado el imam, y que fue el primero para quien tuvo lugar el imamato de entre la progenie de Al-Abbas. Estamos hablando de Al-Abbas al-Saffah, Abu al-Abbas al-Saffah, quien también sería uno de estos legatarios o sucesores y de esta manera se quiso legitimizar el gobierno de los abbasidas, una secta, la Rawandía. Hasta llegar a esta sucesión a Abu al-Abbas al-Saffah, el primero de los califas abbasíes, quien a su vez legó la sucesión a su hermano Abu Ja'far ibn Muhammad, apodado al-Mansur. Vemos que todas estas ideas de wasía o de imamato divino transmitido de esta manera, no habría gran problema en ello. El gran problema está en negar la condición de último de los profetas al profeta del Islam, o incluso invocar la condición divina de diferentes personajes. Es más, después hubo un cambio al ver que aún así se mantenía una imagen positiva de Ali ibn Abi Talib y de los descendientes de Ali. Hubo un cambio en la versión. Siempre este tipo de sectas hacen cambios y reinterpretaciones en sus versiones, llegando a decir que no, que el profeta en realidad le legó la sucesión a su tío, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, y que como los abbasidas descienden de Al-Abbas, de esta manera, esta sucesión de carácter divino, con todas estas características de profeta y condiciones divinas que tendrían estos personajes, fue legitimizado de esta manera. Esta es la secta Rawandía. Obviamente vemos que no tiene nada que ver con el chiismo. Vemos también muchas otras ideas, como por ejemplo esta conexión con lo espiritual que habría tenido Malik ibn Anas, el fundador de la escuela malikita en jurisprudencia dentro del sunnismo, y lo mismo, y se cuentan cuestiones similares respecto a Ahmad ibn Hanbal, donde sus seguidores también le daban esa condición
esa legitimación fuera de lo común. Y cuando digo fuera de lo común, es aduciendo una especie de inspiración, revelación a través de sueños. Todas estas se cuentan como exageraciones, pero vemos que en algunas se ha traspasado el límite y la línea roja del Islam y en otros no. Aún así, todas estas sectas o todas estas corrientes son llamadas galia, exageradas. Pero lo que cuentan los libros que tratan sobre este tema son aquellas sectas o grupos relacionadas de alguna manera que se atribuyen estas relaciones al chiismo. Algunas más importantes de estas sectas serían las siguientes. En orden cronológico está la Sabaía. La Sabaía habrían sido seguidores de Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, que también habría sido, se dice, una persona de origen judío que se convirtió al Islam y que después se hizo compañero del imam Ali ibn Abi Talib y que después comenzó a invocar a la gente a creer en el imam Ali ibn Abi Talib, atribuyéndole cuestiones sobrenaturales. Pero vemos que los estudiosos del Islam, muchos de estos estudiosos, sostienen que realmente no existió una persona llamada Abdullah ibn Saba. No encuentran en la historia demostrada, en la historia acreditada, rastros de este Abdullah ibn Saba, más que aquello que invocaron quienes querían denigrar al chiismo. Aún así, es considerada como una secta que surgió y que después desapareció en la historia, con el nombre de As-Sabaía. Después está la secta Al-Qisanía. Ya hemos hablado de la secta Al-Qisanía, solo que nos hemos referido a ella sin tratarla en detalle, precisamente por haber desaparecido en muy poco tiempo. Ahora, muchos consideran a esta secta como de entre los gulat por sostener estas ideas exageradas. En los libros de Milal wa Nihal, en los libros que tratan las diferentes creencias y doctrinas, pues se la trata como una de las divisiones de la Shia y incluso se la estudia al mismo nivel que se estudia a los imamitas, a los zaiditas o las estudia a los ismaelitas, siendo realmente incluso se pone en duda que aquellos a quienes se atribuye haber formado estas sectas realmente hayan tenido esas ideas o no, como son Muhammad ibn al-Hanafiya, que nosotros desde el chiismo aseveramos que nunca hizo tales aseveraciones de que después del imam Hassan y del imam Hussein, con ellos dos sea la paz, él era un tercer imam y que incluso después haya legado la condición de imam y que por eso después de desaparecer muchos hayan quedado pensando de que él era o el imam oculto o que el imam se transmitía a través de su descendencia. Nosotros aseveramos que él nunca hizo tales afirmaciones. Lo mismo se dice que algunos dicen que fue el Mukhtar quien hizo esas aseveraciones respecto a Muhammad ibn al-Hanafiya, lo cual tampoco está muy establecido históricamente. Lo que sí está establecido es que después se formó un grupo de personas que hicieron esos alegatos. Incluso con el mismo nombre Qisanía hay un halo de ambigüedad. Se dice que era uno de los nombres del Mukhtar, y que por eso, en lugar de llamar al Mukhtaría, también se llama al Mukhtaría esta secta, pero más es conocida como Al-Qisanía. Se dice, no era un nombre del Mukhtar, era una de las formas en que se apodaba el mismo Muhammad ibn Hanafiya, hijo del imam Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz. Otros dicen que era el apodo de uno de los sirvientes liberados del imam Ali, alayhi salam, que tuvo una participación, fue un rol protagónico en la lucha del Mukhtar contra los Omeya. Otros dicen que realmente Qisan era el apodo de Abu Amra, el jefe de la policía de Kufa en los tiempos en que se produjo
la revuelta de Al-Mukhtar, y por un protagonismo que tuvo, comenzaron a conocerse todos aquellos que participaron del lado del Mukhtar en la revuelta como los quisaníes. Vemos que esta ambigüedad, incluso el mismo nombre, llega hasta el mismo nombre de esta secta. Como sea el caso, muchos después, o un grupo, quedó aceptando estas creencias de las cuales hemos hablado, pero después directamente desapareció. Pero lo vamos a nombrar porque muchos otros grupos que surgieron después siguieron con estas mismas ideas, relacionando o vinculando sus nuevas creencias, estos que alegaban establecer un nuevo grupo con creencias diferentes de otros grupos, por eso son grupos independientes, ligaban esas creencias a Muhammad ibn al-Hanafiya o al hijo nieto de Muhammad ibn al-Hanafiya, como ya hemos mencionado anteriormente. Está también, por ejemplo, la secta al-Mukhtariyya. La secta al-Mukhtariyya es una de las sectas que a veces se la confunde con la quisanía, pero al tener otras ideas y haber estado en confrontación también con algunas de aquellos que se llamaban los quisanías, si bien los dos se supone se remontan a los mismos personajes, es que se considera una secta diferente. Después está la secta al-Hashimiyya. Es una secta llamada así por Abu Hashim, Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya. Vemos que este Abu Hashim, hijo de Muhammad ibn Hanafiya, algunos sí ya atribuyen a él una serie de dichos con exageraciones, en los cuales diría que él alegó algo, por lo cual después sus seguidores dijeron que él mismo era el Mahdi, que está vivo, y que incluso él podía resucitar a los muertos. Después está la secta Al-Karabiyya. Al-Karabiyya son los seguidores de Ibn Karb, o también llamado Abu Karb, ad-Darir. Él creía que Muhammad ibn al-Hanafiya, por eso es que mencionamos a la quisanía otra vez, que Muhammad ibn al-Hanafiya es el apodado el Mahdi, y que este apodo se lo había dado su propio padre, el Imam Ali alayhi salam, y que él no murió, y que ahora estaría oculto. Ya su diferencia con los otros grupos más sería una diferencia de personas, personajes y clanes, más que una diferencia de ideas. Se dice que todas estas tendencias, algunos la agrupan en una sola, y que fueron los esfuerzos que hicieron estos autores de la antigüedad en tratar de encontrar 73 sectas para anular a 72 y dejar una como la secta victoriosa, fue que llegaron a dividir a encontrar tantas sectas y corrientes. Recordemos el hadiz, el supuesto hadiz que dice que el profeta, en el cual el profeta habría dicho que los judíos se dividieron en 71 sectas, los cristianos se dividieron en 72 y los musulmanes se dividirán en 73 sectas, de las cuales una sola será la secta triunfante. Y es por eso que muchos de estos autores de libros de corrientes y escuelas o tendencias, sectas, tratan de enumerar 73 sectas y lograr que las sectas a las que ellos adhieren, o la escuela a la que ellos adhieren, quede como la triunfadora. Vemos que es un esfuerzo inútil, sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones que ya lidian están reñidas con el sentido común, como el hecho de decir, el profeta acaso dijo que iban a surgir inmediatamente estas 73 sectas y ese sería el estado en el cual quedarían hasta el final de los tiempos, o no. Vemos que están surgiendo constantemente este tipo de sectas, por lo tanto llegar a haber enumerado las 73 en su momento, o tratar de imponer. Bueno, realmente vemos que a estos autores les faltó sentido común en eso, y de esta manera, como ya hemos visto antes, como algunos seguidores de los imames que eran sabios, eran tratados de alguna manera por los autores de estos libros, como que eran autores de algunas sectas independientes, cuando nunca fue así.
como la secta Zuraría, al-Mufaddalía, por Zurara ibn A'yam, compañero del Imam Sadiq, al-Mufaddal ibn Omar, compañero del Imam Sadiq, al-Hishamía, por Hisham ibn Salim o Hisham ibn al-Hakam, compañeros también del Imam Sadiq. Y vemos que algunos autores hablan de al-Mufaddalía, al-Hishamía, Zuraría. Con muchas de estas sectas de los Gulat puede haber pasado eso, puede haber habido simplemente diferencia de personajes, pero todos estar alineados con unas mismas ideas. Después está el Bayanía, también acepta como protagonista Abu Hashim, Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya, como su personaje principal. Solamente que sí hay algunas diferencias, a lo mejor entre ellos. Algunos lo considera como el Mahdi oculto, hasta ahí no habría problema. Pero ya considerarlo como que es un profeta, o como que tiene características divinas, es ahí donde ya nos salimos de los límites del Islam. Incluso considerar lo que es el Mahdi, eso debe darse de manera académica y no con una simple pretensión. Y cuando vemos que hay contradicciones constantes dentro de unas afirmaciones, de unas posturas, reinterpretaciones, porque no se está dando lo que se supone que se profetizó, que se dijo, entonces eso ya se deslegitimizan estas sectas ya por el sentido común. La Harbía es otra de las sectas más que considera que el Asbat, que en realidad significa nieto, es como un título que tuvieron 4 personas. Uno el Imam Ali, otro el Imam Hassan, otro el Imam Hussein, y el último es el gran sept, el gran nieto, que todas las cosas están en sus manos, que es el que tiene la voluntad, él es el que hace mover el viento en el planeta, en el mundo, el cual se dirige al séptimo cielo y vuelve. Ese es Muhammad ibn Hanafiya, el tercero de los hijos varones de Ali, hijo que no es hijo de Fátima Zahra alayhi salam, sino hijo de Al-Hanafiya, y que él es el imán prometido. Vemos que aquí ya vemos que esta es una creencia que ya no congenia con aquellas cuestiones establecidas dentro del Islam. Estos eran, quien propuso esas ideas fue Abdullah ibn Amr ibn Harb, por eso se llama Al-Harbiyya o Harabiyya. Y hay muchas otras sectas más, no podemos mencionarlas a todas, y menos con la pequeña diferencia que hay entre una y otra. Está la secta Al-Mansuriyya, relativa a Abu Mansur al-Ajli, surgida en la ciudad de Kufa. Lo interesante de esto, lo irónico de esto, es que Abu Mansur era una persona analfabeta que simplemente escuchó o asistió algunas veces a las reuniones del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, el quinto de los imames del chiismo, y de la misma manera tal vez algunas reuniones del imam Zayn al-Abidin alayhi salam, el cuarto de los imames, y él aseguró que el mismo imam Zayn al-Abidin alayhi salam le habría dicho a su hijo el imam Baqir que después de él el sucesor iba a ser Abu Mansur, el mismo. Y dijo que los imames son Ali ibn Abi Talib, Hassan, Hussein, Ali Zayn al-Abidin, Muhammad al-Baqir, y después de él iban a ser 6 de su propio linaje. Él era el mismo un imam, y 6 de su linaje, de su descendencia, de la descendencia de este Mansur, de este Abu Mansur, iban a ser los imames. ¿Y por qué una persona analfabeta puede haber llegado a tener seguidores y a formar un grupo? Cuando leemos en la historia que era un jefe de un clan y que lo que hacía era asesinar a sus contrincantes y a todos aquellos que hablaban en su contra, vemos que esta expansión fue por la fuerza. Pero como sucede siempre con este tipo de situaciones impuestas, estos grupos no perduran en el tiempo.
consideraban incrédulos a todos aquellos que no creían en lo que ellos sostenían y que era lícito matarles, asesinarles, expropiar sus posesiones. Vemos que no es distinto de lo que lamentablemente vemos que hacen hoy en día esta secta alineada con el wahabismo en el Medio Oriente, o que siguen la escuela del wahabismo. Para salirnos un poco de estas que hacen estos alegatos, todos relacionados con Muhammad ibn al-Hanafiya, el tercero de los hijos de Ali, hablaremos de la secta al-Khattabiyya. Esta secta se atribuye a una persona llamada Muhammad ibn al-Muqallas al-Asadi, al-Kufi, al-Ajad, al-Zarrad, bueno, nombre largo, conocido como Abu al-Khattab. Bueno, esto es más corto, es más simple. Este Abu al-Khattab que tuvo también otros apodos como Abu Ismail o Abu Zibyan, pero más que nada es conocido como Abu al-Khattab. Este Abu al-Khattab primeramente era realmente una persona que era seguidor del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el secto de los imames del chiismo. Pero después de un tiempo se desvió. Se desvió y comenzó a proferir estas cuestiones que se salen de lo normal dentro de lo que es el Islam en general. Él mismo se consideró después un profeta, alegó que él era un profeta enviado por la divinidad, y esa divinidad estaba representada en las personas de los imames. En este periodo surgieron también muchas otras sectas más. Vamos a nombrar simplemente a sus protagonistas: a Yunus ibn Zabian, Hussein ibn Ali al-Khawatimi, Muhammad ibn al-Furat, Hashim ibn Abi Hashim, Ja'far ibn Waqid, Abu Samahri ibn Abi Zarqa, Faris ibn Hatam al-Qazwini, Hasan ibn Muhammad, Ali ibn al-Hasaka, Qasim ibn Yaqtin, Musa al-Sawaq, Muhammad ibn Musa. Todas estas fueron personas que cada una trajo una serie de creencias y hubo grupos que los apoyaron, por lo tanto fueron enumerados quedaron enumerados como fundadores de tendencias y sectas en el Islam. Todo esto se dio en la época de los mismos imames de Ahlul Bayt. Vemos que después esto disminuyó en la época ya de la ocultación menor del imam el Mahdi alayhi salam, según lo transmite el chiismo duodecimano, puesto que ya no había un acceso de esta gente que quería valerse de la posición que tenían los imames de Ahlul Bayt, tanto ante la gente como ante los restos de los sabios y académicos, como incluso el respeto que tenían por los diferentes gobiernos, que le tenían miedo. Es verdad, tenían un recelo de los imames, pero también le tenían un respeto. Los mandaron a asesinar, pero sí porque los reconocían como personas que podían desafiarles en su condición de gobernantes. O sea, eran personas que estaban acreditados en la sociedad. Y al ya no estar al alcance, desde la época ya de la ocultación menor, es que estas personas que alegaban siempre tener una cercanía con ellos ya desaparecieron. O fueron muy pocos. Y quedan únicamente aquellos que de alguna manera se dicen estar conectados con el Mahdi o que son el Mahdi mismo. Lamentablemente a lo largo de la historia sí surgieron, pero siempre fueron grupos que se desacreditaron solos a causa de las diferentes contradicciones, reformulaciones de su mensaje, como pasó en la época de la ocultación menor con Muhammad ibn Ali al-Shalmaghani. Al-Shalmaghani fue una persona que dijo ser un representante del imam al-Mahdi alayhi salam y que finalmente quedó al descubierto y en la vergüenza. Después quedaron otros también que imitaron al Shalmaghani a lo largo de la historia. Hoy en día también hay algunos que atraen a personas con muy poco conocimiento acerca del Islam.
Todas estas creencias tienen algo en común, que es el haberse extralimitado. ¿Respecto a qué? ¿Cuál es el límite? Ya habíamos estudiado antes al-Qisaniyya, sin definirlos como parte de los Gulat. Y es precisamente porque el mismo Mukhtar y el mismo Muhammad ibn Hanafiyya nunca alegaron estas cosas. Habíamos estudiado también otras tendencias que tenían cuestiones que se alejan del grueso de los musulmanes. La misma corriente ismaelita, por ejemplo. La misma corriente ismaelita tiene cuestiones que son ocultas. Por eso los ismaelitas son considerados entre los bateníes. ¿Qué significa los bateníes? Que tienen creencias y cuestiones ocultas. Pero ¿cuándo una secta batení es legítima en el Islam y cuándo no? ¿Cuándo es que cruza esa raya? ¿Cuándo es que cruza esa marca? Estos grupos que hemos hablado se diferencian, por ejemplo, de la condición batení de los ismaelíes, porque veíamos en las creencias de los ismaelíes, por ejemplo, que en cuanto a las cuestiones aparentes de rezo, ayuno, limosna, zakat, humus, no se diferencian mucho de los shias duodecimanos, de los shias imamitas. O sea, no se diferencian en las cuestiones aparentes del Islam, en las reglas que son zahir, que son aparentes. Pero vemos que tienen otras creencias, que son las creencias ya ocultas. Y los ismaelíes, por ejemplo, hacen mucha interpretación de las leyes del Sagrado Corán. Hacen una interpretación de los hadices o narraciones del profeta. Hacen una interpretación incluso de las normas de la Sharia. Por ejemplo, dicen realmente el rezo, la palabra salat en árabe, que significa rezo, significa tal cosa, y hacen una interpretación. No creen realmente los ismaelitas que exista una resurrección corporal. Dicen que la resurrección es espiritual. Y eso lo hacen precisamente porque muchas de sus ideas están tomadas de la filosofía aristotélica, platónica y neoplatónica. Vemos muchos de estos vocablos que fueron introducidos dentro ya de sus creencias. Entre sus creencias, por ejemplo, está que el Corán tiene un aspecto manifiesto y otro oculto, y el hecho de que los cielos sean 7, que la tierra sean 7, indica también que los imames son realmente 7, o por lo menos tiene que haber imames de 7 en 7. Ya hablamos sobre esto al hablar de los ismaelitas. Se menciona que hay aspectos ocultos de la Sharia que no conoce sino el imam o quien tiene su representación, y así mismo sucede con todo lo transmitido respecto a la resurrección. Hasta aquí no hay ningún problema. Aceptan la resurrección, la congregación en el día del juicio, que Muhammad es el último de los profetas, creen que no hay más Dios que Dios. Por lo tanto, a pesar de ser bateníes, se encuentran dentro del Islam. Pero, por ejemplo, dan un sentido. Dicen que el sentido del ghusl o baño ritual es renovar el pacto con el imam. El sentido del salat o rezo es una súplica para el imam. El zakat o gravamen religioso obligatorio es dirigir el conocimiento hacia quien se purifica para el mismo. Son interpretaciones. El sentido del ayuno significa ocultar el conocimiento de la gente que se aferra a lo aparente y disponerlo en quien se lo merece. El significado de hajj o peregrinación a la Meca significa procurar el conocimiento. La Kaaba representa al profeta y la puerta de la Kaaba significa a Ali. De ahí la palabra del profeta: yo soy la ciudad del saber y Ali es su puerta. Y que As-Safa y Al-Marwa son la representación del profeta y de Ali. El tawaf o circunvalación, vueltas alrededor de la casa de Dios, significa circunvalar en Muhammad hacia la totalidad de los 7 imames que ellos aceptan, ya sea de los 7 que aceptan algunas de las ramificaciones de los ismaelitas o de los grupos de 7 en 7, y asimismo otras extrañas creencias. Pero mientras sigan observando en la apariencia el rezo, el ayuno, estas normas aparentes del Islam, y mientras sigan aceptando de que no hay divinidad sino Dios y de que Muhammad es el profeta de Dios y que los imames son imames de la descendencia del profeta, y que estos imames en todo caso lo que tienen es a través del profeta
conocimiento de lo oculto, en estas cosas no habrá ningún problema, aunque después hagan interpretaciones, eso no lo sacará del Islam. Y esa es su diferencia entre los bateníes y los gulat. Con esto damos por finalizadas estas clases acerca de corrientes y escuelas de pensamiento y escuelas teológicas en el Islam. Bueno, existen otros tipos de divisiones que son las escuelas de jurisprudencia en el Islam, que también es para hablar largo y tendido. Esperemos que estas clases hayan servido para dejar en claro, primero, la gran riqueza cultural, la gran riqueza que el Islam posee en cuanto a discusiones, filosofía, teología, formulación de las ideas en base al intelecto, en base al libro de Dios, en base a la tradición. Y de esta manera ver cómo se ha desarrollado o ha evolucionado, o han evolucionado las diferentes tendencias legítimas en el Islam, basándose en estos fundamentos, y cómo han surgido también corrientes ilegítimas con la pretensión de pertenecer al Islam y que hayan quedado en clara las diferencias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FatimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es +54 938 15 39 07 37.